Hay celebraciones que forman parte de la vida de un pueblo. Días en los que las calles se llenan de música, de encuentros entre amigos y familias y de tradiciones que pasan de generación en generación. Hoy estamos en Granadilla de Abona para vivir una de las jornadas más esperadas de sus fiestas patronales, la romería en honor a San Antonio de Padua. Miles de personas, agrupaciones folclóricas, carros, carretas y carrozas se preparan para recorrer las calles del casco histórico en una gran fiesta donde la tradición canaria es la gran protagonista. Pero antes de que comience la romería, la jornada arranca en el interior de la parroquia de esta villa histórica. Este año tenemos 20 carrozas, 15 agrupaciones, más de 30 carros, carretas del norte, los bueyes, el barco que nos llega de Tegueste un año más y estamos encantados. La iglesia de San Antonio de Padua se llena de vecinos, romeros y visitantes en espera del comienzo de la misa en honor a su patrón. La ceremonia se inicia con la entrada del tradicional grupo Danza de Varas de Chiviche, una de esas expresiones culturales que siguen muy presentes en las celebraciones populares de Tenerife. Desde la parte trasera de la iglesia, en el coro alto, la parranda chasnera acompaña la celebración con sus voces e instrumentos, mientras sus canciones resuenan por todo el templo. Nacida en el sur de Tenerife, esta agrupación se ha ganado un nombre propio dentro de la música popular canaria, recuperando e interpretando folclore de las islas y del cancionero latinoamericano. Mientras la ceremonia continúa en el interior de la iglesia, en las inmediaciones, el ambiente ya empieza a transformarse. Poco a poco van llegando las carrozas, los carros y las carretas. El sonido de timbales y guitarras comienza a escucharse por las calles y los bares cercanos. Este año fabulosa, de verdad, y el año pasado también me pareció fabulosa, porque he podido venir con la patineta y poder recorrerme lo que es la romería en sí y no estar fuera de la valla, estoy dentro de la romería. Finalizada la Eucaristía, la imagen de San Antonio de Padua sale al exterior entre aplausos y vítores. La música y los bailes del grupo Herreños de Tenerife acompañan este instante tan especial, mientras cientos de personas se congregan frente al templo para recibir a su patrón. Con sus trajes tradicionales y el característico sonido de los tambores, flautas y chácaras, el grupo convierte la plaza en un escenario lleno de ritmo y tradición. Junto a las autoridades municipales, San Antonio de Padua preside el comienzo de una romería que un año más vuelve a reunir a miles de personas en las calles de Granadilla. Con la imagen del santo frente a la iglesia, comienza la llegada de agrupaciones, carros, carretas y carrozas participantes. Pero antes de iniciar el recorrido, los romeros realizan su ofrenda de alimentos y productos típicos, unos donativos que serán entregados a los más necesitados a través de Cáritas Parroquial. Es uno de los momentos más emotivos y representativos de la jornada. Soy también la reina de la tercera edad de San Isidro y todo fue muy bonito porque salimos primero de gala y luego de romera. ¿Es la primera que te presenta? La segunda, aquí en Granadilla la segunda. ¿Y la otra vez dónde? En San Isidro. ¿Y saliste ganadora? Sí. O sea, que has sido reina infantil 2 veces. 2 veces. 3. ¿Y la tercera? La tercera fui la reina, pero la del año pasado fui princesa. Pues me siento súper bien porque al fin y al cabo llevaba mucho tiempo queriendo presentarme y es mi primera vez y haber salido pues ganadora me hizo sentir muy bien, la verdad. Otro sonido característico de este día llega desde La Gomera. La música de la Asociación Folclórica Chácaras y Tambores Garajonay abre la romería y marca el inicio del recorrido por las calles de Granadilla. Poco a poco los primeros romeros comienzan a avanzar tras las carrozas, carretas y parrandas, mientras vecinos y visitantes ocupan las aceras para seguir de cerca una de las celebraciones más esperadas del año. El ambiente festivo se extiende rápidamente. La música tradicional acompaña cada paso y a medida que la romería avanza, miles de personas se suman a una fiesta que vuelve a reunir a generaciones enteras en torno a sus costumbres y tradiciones.
Por cierto, si disfrutas acompañándonos en este tipo de celebraciones canarias, puedes apoyar nuestro trabajo dejándonos tu like y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Uno de los grandes atractivos de la romería son los carros y carrozas preparados con esmero por vecinos, familias o grupos de amigos. Algunos sorprenden por sus dimensiones, otros llaman la atención por su decoración o por las historias que representan. Pero detrás de cada uno hay muchas horas de trabajo y el deseo de mantener viva una tradición que sigue siendo una de las señas de identidad de estas fiestas. Somos gente noble, tísicos, flacos, somos todos flacos. Y hoy venimos aquí a la Romería Granadilla a comer y a pasarlo bien. Que vengan y disfruten. Y al final esto es tradición. Si no lo hacemos nosotros los canarios, ¿quién lo va a hacer? Te damos de todo. Granadilla es una romería que te da. El ayuntamiento se porta con nosotros y nosotros carroceros damos a la gente del pueblo. ¿Qué es lo que da el ayuntamiento? Vino, papas, gofio, pan con chorizo y a las carrozas grandes un aporte de dinero para eso, para que la gente, para que dé a comer al pueblo. Bueno, aquí en Granadilla lo que recomendamos es que se vistan de mago. Mírala, ahí la tiene. Si la puedes enfocar, por favor, enfócala, ven para aquí, enfócala. Claro. Una persona vestida de maga, que no queremos, en la romería nuestra no queremos gente vestida de calle, sino de mago, como es la tradición. ¿De arriba a abajo? Exacto, no con chola, que quede claro. Y luego ya, pues bueno, disfrutar del momento en plenas condiciones, vaya. Esto es una carroza, una señora carroza, compruébenlo. 30 años, más de 30 años. 30 años viniendo a la romería. A la romería, sí. Ahora mismo yo creo que podemos ser más de 40. Hoy somos más de 40. ¿Nosotros de aquí, de Granadilla? De Granadilla. Bueno, hemos adoptado de otros municipios porque nosotros nos gusta compartir y que vengan a ver la romería de Granadilla. Con lo cual tenemos un poco de todo. Pues nosotros llevamos participando como 34 años. Pues venimos como 22 o 23 personas. ¿Siempre son los mismos? Casi siempre son los mismos, da trabajo, o sea, sí. ¿Tiempo? Bueno, nosotros empezamos como hace 17 o 18 días a retocar. ¿Y cocinar quién cocina? Cocino yo y la madre de ella. ¿Sí? Y todos los demás ayudan. Hoy normalmente traemos o bonito o paella. Hoy traímos bonito. Lo ponemos con pellas de gofio, ¿sí?, y papas bonitas. La romería también es una oportunidad para descubrir algunos de los oficios artesanos que siguen formando parte de la cultura de las islas. La 36 Feria de Artesanía y Gastronomía Canaria reúne una amplia variedad de puestos donde los visitantes pueden conocer de cerca el trabajo de artesanos llegados desde distintos puntos de la isla. Entre ellos encontramos trabajos en cuero, reciclaje artístico, decoración artesanal, calado canario, rosetas y bordados tradicionales realizados completamente a mano. Una muestra del talento, la paciencia y la dedicación que mantienen vivas estas técnicas generación tras generación. La roseta es un encaje de aguja, es relativamente sencillo llevando una serie de pautas. Nosotros trabajamos sobre un pique y sobre ese pique, que es esto, sobre un pique tenemos a veces una matriz donde trabajamos y hacemos una urdimbre y una trama. Tenéis el privilegio ahora mismo de entrevistar a 3 personas que formaron parte del hacer el mantel que se le hizo al Papa, a base de calado fino, calado canario fino y roseta. Más allá de las carrozas, la música y los actos programados, quienes hacen posible esta celebración son las personas que participan en ella año tras año. Vecinos, ganaderos, familias y romeros que mantienen vivas las costumbres y el espíritu de una fiesta profundamente ligada a la historia del municipio. 48 años hace que estoy en la romería. Estuvieron años mejores, lo peor es la gente, no hay orden. ¿Y hay tradiciones que son iguales que hace 48 años? No, que va, la primera vez salimos con un camello y 2 carrozas. ¿Un camello? Un camello y 2 carrozas. ¿Y qué es lo que está usted repartiendo? Estoy repartiendo tapeño y gofio y miel. Como romería, lo que menos me gusta siempre es una romería con camiones y demás, pero cada uno tiene su tradición y demás.
pero está bien, por lo menos las romeras van en la de animales. A pasar un buen día. ¿Es la primera vez que vienes a esta romería? No, ya llevo un par de añitos viniendo. Mi hijo, Brian. Brian, ¿estás contento de estar aquí? Sí. ¿Sí? La romería continúa avanzando por las calles de Granadilla. A cada paso aparecen nuevas escenas que reflejan el carácter abierto y acogedor de esta celebración. Pero si algo nos llamó especialmente la atención fue la enorme generosidad de la gente de esta villa. Platos de garbanza, arroz amarillo, bonito en salmorejo o carne asada. Era prácticamente imposible pasar junto a una carreta o carroza sin que alguien te invitara a comer o a beber algo. Una muestra de hospitalidad que hace que cualquiera se sienta parte de la fiesta. Finalmente, la romería llega a su destino final en Los Hinojeros, pero para muchos la jornada está lejos de terminar. Carros y carrozas ocupan buena parte del recinto y se convierten en el lugar de encuentro de amigos y familias que llevan horas compartiendo la romería, pero que todavía tienen ganas de seguir celebrando y bailando junto a sus compañeros de parranda. A pocos metros, la verbena comienza a reunir a los primeros romeros. Poco a poco, el recinto se va llenando y las orquestas canarias toman el relevo de los grupos folclóricos. La música cambia, pero las ganas de bailar, cantar y pasarlo bien siguen siendo las mismas. La fiesta continúa durante toda la tarde y parte de la noche. Muchos aprovechan también para acercarse a las atracciones instaladas junto al recinto, donde pequeños y mayores disfrutan de las clásicas atracciones de feria. San Antonio de Padua volvió a reunir a miles de personas en torno a una celebración que sigue muy viva en Granadilla de Abonte. Una fiesta donde la cultura popular, el folclore, la gastronomía y las tradiciones canarias continúan siendo protagonistas. Si te ha gustado acompañarnos por esta romería, no olvides dejarnos tu like. Comparte este vídeo con otros y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha gustado más. Nos vemos en la próxima aventura.